A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales a amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y en esta ocasión nos vamos a referir en la temática a dos temas específicos. El uno, lo que tiene que ver con las acciones que viene desarrollando el presidente de los Estados Unidos con relación a Irán. Y lo segundo, el tema de la comparecencia del superintendente de bancos a juicio político. Bienvenido, estimado Fernando, a los tiempos nuevamente contigo, porque en anteriores programas hemos estado abordando el tema petrolero con compañeros del Colegio de Ingenieros, Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental de Pichincha, y también con otro sector petrolero que está trabajando en reconstituirse como organización de ex trabajadores de la industria petrolera, jubilados de la industria petrolera y también trabajadores activos. Entonces se está constituyendo una federación de todos estos sectores de la industria petrolera, y a mí me parece muy importante que ellos se integren, porque yo creo que hay que trabajar intensamente de aquí en adelante a efectos de estar preparado en los cambios que se tienen que impulsar en los próximos años en materia petrolera. Así que nuevamente un gusto estar contigo, Fernando. Gracias, Henry, tu gentil saludo a ustedes, amigos televidentes, un saludo afectuoso, esperando que de este mundo futbolizado que estamos viviendo haya sido una válvula de escape para los problemas diarios y especialmente la situación política del país bastante preocupante. Para comenzar este programa me gustaría consultarte, siendo tú un especialista, Henry, en el tema petrolero, ¿cómo está reconfigurándose este mercado mundial de petróleo? Y especialmente, ¿cómo está la oferta y demanda del combustible del mundo? Sí, hoy en estas últimas horas las agencias que están controlando y monitoreando el precio del petróleo a nivel mundial dan cuenta de que el WTI, por ejemplo, ya está sobre los $74, ¿no? El día de hoy está en un precio de $74.14 el WTI, y la diferencia del precio de exportación del crudo ecuatoriano más o menos está en $4 o $5. Entonces quiere decir que el país está recibiendo en este momento aproximadamente 68 o 69 dólares por cada barril de petróleo. Claro, el beneficio no es total, porque los arreglos, los acuerdos con China y con Tailandia tampoco son de gran incidencia, ¿no? Como lo he dicho yo en otros programas, de lobo un pelo. Lo que logró liberar el señor ministro de Hidrocarburos, el ingeniero Carlos Pérez, son 50 millones de barriles de petróleo de los comprometidos con China y con Tailandia. Entonces eso es lo que podrá vender en el mercado, más los saldos que le queda por una vez cumplidas las obligaciones con China y con Tailandia respecto a esta preventa del petróleo, de la venta anticipada del petróleo. Entonces son digamos cuotas marginales las que dispone el Ecuador, porque la mayor parte está comprometida con China y con Tailandia, ¿no? ¿Y con Unipec? Sí, Unipec es de China, PetroChina es de China, y también otra de las empresas PetroTailandia, que es con Tailandia. Así que son con esas tres empresas, ¿no? A ver,
Lo que sí en estos tiempos, en estas semanas, en estos meses, esta relación de Estados Unidos con Irán. Estados Unidos cuestiona el programa nuclear que se está reactivando Irán, que se está sobreestoqueando de uranio, ¿ya? Y entonces que eso pone en peligro la zona de Medio Oriente, las relaciones con Israel, y entonces Estados Unidos está en una campaña, si siquiera agresiva, ¿no? de querer cortar las exportaciones de Irán, ¿no? Y que el plazo para que los países que compran petróleo a Irán, en este caso la India, China, que son los principales mercados. Bueno, China tiene una población sobre los 2.000 millones de habitantes, ¿no? Y la India está cerca de eso, entonces tienen un consumo muy fuerte y ellos compran fundamentalmente a los países de Medio Oriente y fundamentalmente a Irán, ¿no? Y entonces, claro, Estados Unidos está advirtiéndole a China y a la India a que no compren el petróleo de Irán. Y al resto de países del mundo también les amenaza de que no compren el petróleo de Irán, y si lo hacen están sujetos a sanciones, ¿no? Comerciales y de otra índole por parte del gobierno norteamericano. La situación es dura para esto. Claro, yo diría que quien agita el incremento de precios es la propia política del señor Trump a nivel internacional, ¿no? Y ese es un harakiri para el mercado norteamericano, porque lo obliga a comprar petróleo caro, ¿no? Entonces el señor Trump se fue la semana anterior a Arabia Saudita a reunirse con el rey de Arabia Saudí a pedirle a que incremente la producción en 2 millones de barriles de petróleo, ¿no? Arabia estaba produciendo cerca de 9 millones de barriles, ¿no? Actualmente está con 10.5, y claro, el ministro Carlos Pérez, el ministro ecuatoriano de hidrocarburos, dice que en verdad Arabia Saudita todavía tiene un margen para incrementar la producción, pero no de 2 millones, ¿no? Pero claro, se cree que el mercado requiere 2 millones de incremento de barriles de petróleo, porque si sale Irán de la producción exportable, ¿no? La producción de Venezuela también también tiende hacia la baja por su mal manejo de los hidrocarburos por parte del gobierno de Maduro, y entonces se está sintiendo de que hay una necesidad de que el mercado tenga por lo menos 2 millones de barriles para equilibrar el precio, porque caso contrario, si no se da eso, el precio tiende a subir. Claro, recientemente se reunió la OPEP, el 23 de junio de este año se reunió la OPEP a nivel internacional, y entonces acordaron mantener los acuerdos de fines del año 2016. El acuerdo fue de retirar cerca de 2 millones de barriles de crudo, y entonces por eso que ha subido el precio, ¿no? Pero con esto que si sale Irán y baja la producción de Venezuela y sigue bajando, entonces hace que sobre la expectativa que acordó la OPEP, los precios van a subir porque la demanda es mayor que la oferta, ¿no? Por estos antecedentes. Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto el señor Trump tenga el liderazgo de seducir al mercado mundial para que no le compre el petróleo a Irán, ¿no? Y luego también los países a nivel mundial acaten el pedido o las disposiciones, son como una especie de disposiciones, los criterios, los pronunciamientos del señor presidente de los Estados Unidos, y yo no sé si los países del mundo están dispuestos a acatar esas sugerencias, ¿no? Que son como especie de disposiciones, ¿no? Claro que el primer ministro de Irán dice que son simplemente de parte del gobierno norteamericano una especie de globos de ensayo, porque en la realidad eso no se va a dar. Irán dice que ellos no van a acatar la disposición de Estados Unidos, que van a seguir exportando, porque ellos consideran que es un embargo y es una imposición de la política norteamericana. Ya veremos, ¿no?, esto en qué queda en los próximos meses, pero hasta tanto el mercado petrolero, los precios tienden a subir, ¿no?
eso beneficia a los países productores, no así a los países consumidores. Y en el Ecuador, como ya lo hemos dicho reiteradamente, no le beneficia tanto porque por un lado, por un bolsillo, recibe los beneficios del incremento del barril del petróleo, pero por otro lado los vuelve a sacar de la misma manera, e incluso más, porque los derivados del petróleo, en la medida que sube la materia prima, suben también los derivados, ¿no? Entonces, por un bolsillo entra el beneficio del incremento del precio del petróleo y por otro lado se salen esos mismos dólares por el incremento del precio de las gasolinas, del gas, del diésel, de los lubricantes, etcétera, ¿no? Entonces, así está el tema del petróleo en estos momentos, ¿no? A nivel internacional, y vuelvo a repetir, ya veremos también, lo que pasa es que aquí hay un acuerdo de la OPEP con Rusia, ¿no? En el mundo hay 3 países que prácticamente están bordeando el 50% de la producción mundial de petróleo. Los Estados Unidos está con una producción sobre los 10 millones de barriles, Arabia Saudita más o menos 10 millones de barriles, estamos hablando de 20 millones de barriles, y Rusia también está más o menos 10 millones de barriles. Entonces los 3 exportan más de 30 millones de barriles, ¿no? Pero aquí hay un acuerdo de Rusia con la OPEP. Solo la OPEP sin Rusia ha tenido una producción de 30 a 31 millones de barriles. OPEP sin Rusia, ¿no? Como el acuerdo fue con Rusia, entonces estaban incidiendo en el mercado en más del 50%. La OPEP más Rusia en lo que es producción, en lo que son exportaciones, ¿no? Entonces yo no sé cómo el presidente norteamericano va a influir en ese tipo de acuerdos de la OPEP con Rusia, ¿no? Sé que la próxima semana va a haber una reunión con el señor Putin y está planteando también el señor Trump de que el señor Putin vuelva al grupo de los 7, ¿no? Entonces así compone y descompone la política internacional el señor Trump. Es como una especie de elefante en cristalería. Sí, un hombre que no estaba formado en la política, y la gente cree pues, que cuando se mete a la política, que la política es cualquier cosa, ¿no? Pero la política no es cualquier cosa. La política es una de las disciplinas y una de las ciencias más difíciles que cualquier otra, porque la política tiene que ver con la comunidad, con el manejo de la sociedad, con el gobierno de la sociedad, ¿no? No es como una actividad de una empresa, ¿no? En el caso de una empresa, obviamente con mucha profesionalidad y especialización, los contadores, los administradores, los economistas están manejando esa empresa, ¿no? Un abogado manejando un litigio, un médico en el caso de un paciente, ¿no? Un arquitecto, un ingeniero civil en el caso de una construcción. Pero la política tiene que ver con el conjunto de la sociedad. Lo que pasa es que quienes se han metido a la política, en muchos casos han sido unos aventureros, y claro, como no están formados en la política, su gestión ha sido un fracaso. Y eso es lo que en el caso del señor Trump está teniendo fuertes tropiezos. Yo concluyo que en el caso de la migración, que es una política absurda de encarcelar a los padres de familia y a los hijos y llevarlos a una especie de destierro, la señora Melania, la esposa del señor Trump, hizo un pronunciamiento y luego se fue a la frontera, ¿no?, con México, y dijo que hay que gobernar con el corazón. Ahí vimos que la señora Melania, esposa del presidente norteamericano, tuvo mayor inteligencia que el presidente en este tipo de aspectos que son muy delicados y que son un tropiezo para la política del señor Trump. Resumiendo con este importante análisis que nos hace Henry, debemos recordar que es Israel quien determina, según pruebas de su inteligencia, de que Irán no había concluido su programa nuclear, que fue materia del embargo económico anterior, y por lo tanto tenía evidencias de que el asunto continuaba. Secundado por el señor Trump, deciden eliminar ese acuerdo que existía y por lo tanto volver a imponer un programa económico radical frente a las exportaciones petroleras de Irán, que ha alterado el mercado mundial. Eso hace, en otras palabras,
que los precios tiendan a subir porque la oferta sería menor. Entiendo que Irán podría producir hasta 6 millones de barriles al día. Sí. Y por lo tanto... Eso es el potencial, ¿no? Eso es el potencial. El potencial. Y bajarle a esa producción en oferta mundial altera y tiene que ser sustituido por Arabia Saudita, y veamos cuál es la posición de Putin en este momento, al cual también tanto Europa como los Estados Unidos le han aplicado unas represalias económicas por lo de Crimea. Así es. Por un lado, y también viene el mismo tema, posiblemente una agudización de sanciones a Venezuela, que también es un alto productor de petróleo, y al bajar esa producción petrolera a la oferta, los precios tienden a subir. Sí. Pero debemos recordar lo que acaba de decir Henry, que a nosotros, que somos países productores, nos beneficia relativamente. ¿Por qué? Porque importamos derivados del petróleo y combustibles. Para próximas ediciones vamos a añadir este análisis petrolero sobre cómo va a ser probablemente vetado la ley de reactivación económica, que no es un programa completo. ¿Crees que habrá veto ahí? Sí, el presidente va a vetar, así lo ha declarado el señor ministro de Finanzas, con algunos puntos que serán materia posiblemente de un programa completo. Correcto. Cuando ya quede el pronunciamiento del presidente y ver qué sucede en asamblea. Recordemos que en asamblea ecuatoriana, para poderse reafirmar en lo resuelto por la asamblea, hay una mayoría especial. Así es. Que es un número de asambleístas que ya no están bajo el control del Ejecutivo, y por lo tanto insistir en esos temas va a ser muy difícil para la Asamblea, y por lo tanto el veto podría entrar por el Ministerio de la Ley, se acogería la Asamblea al no tener esta mayoría especial de las 2/3 partes para insistir en sus textos. Ya. En segunda parte de este programa vamos a analizar la comparecencia de las autoridades del IES en función del trámite que se está dando en la Asamblea Nacional sobre un juicio político al superintendente de bancos en funciones, el señor Cristian Cruz, y que también es materia de preocupación respecto a el manejo de la principal compañía estatal reaseguradora, que es el Instituto de Seguridad Social, conjuntamente con los seguros de la policía, el ISPOL, y de las Fuerzas Armadas, el ISPA, y sus fondos complementarios, como el Fondo de Cesantía de la Policía adicionalmente. Entonces, sobre este tema hay preocupaciones respecto a las declaraciones hechas por el señor Manolo Rodas, quien es presidente del directorio, en donde hay problemas de su conformación, tanto con el representante de los señores empleadores como el destituido representante de los señores afiliados. ¿Cuál es tu criterio, Henry? Sí, bueno, en el caso del seguro, nosotros hemos dicho de que el seguro es una institución pública, no de carácter estatal, porque los fondos en su al 100% pertenecen a los afiliados, ¿no es cierto? Son diferentes a los de fisco, sí, como dice la Constitución. Así es. El señor superintendente de bancos compareció hoy a las 10 de la mañana, dentro de su obligación para presentar pruebas de descargo frente a las acusaciones que ha formulado en el juicio político el asambleísta Raúl Tello. Nosotros le pedimos a la señora asambleísta María José Carrión Ceballos a que nos reciba en el pleno de la comisión, porque tenemos documentación para demostrar los incumplimientos de las funciones del señor superintendente de bancos. Y nosotros hicimos referencia a lo que dispone la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana, donde los ciudadanos tenemos el amparo constitucional y legal para acudir ante los organismos del Estado y pedir rendición de cuentas, ¿no? Y de intervenir los ciudadanos en el manejo de las políticas públicas. Nosotros le mencionamos los textos, ¿no?, de lo que dice la Constitución de la República. Por ejemplo, hay una disposición que dice, el artículo 95, participar en asuntos de interés público, en el caso de los ciudadanos, ¿no? Y también lo dice el artículo 61, numeral 2 de la Constitución de la República, dice, participar en los asuntos de interés público, ¿no? Y luego dice el 95,
en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, ¿no?, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de la construcción del poder ciudadano. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho. Y nosotros le mencionamos eso con otras disposiciones legales que por factor tiempo no las menciona. Entonces, la señora asambleísta lo ignoró, con lo cual nosotros llegamos a la conclusión que la Revolución Ciudadana, lo que incluyó en su discurso político, lo que incluyó en la Asamblea de Montecristi y toda esa perorata de los 10 años del correísmo, este concepto de la participación ciudadana es una frase hueca, es una frase vacía. Una falacia. Una falacia que solo les sirve a ellos, a sus agláteres. Entonces, cuando sus agláteres les hacen coro, ellos llaman participación ciudadana. Y cuando las otras personas que no son parte de esta tramoya de la Revolución Ciudadana, entonces prácticamente nos ignoran y nos excluyen y nos marginan. Así son de sectarios los de la Revolución Ciudadana y del correísmo, ¿no? Y entonces no pudimos asistir porque la señora simplemente nos ignoró. Y yo quiero mencionar un caso muy puntual. Por ejemplo, en el caso, el superintendente de bancos, de acuerdo a la Constitución de la República, en su condición de funcionario público, así como también en su condición de superintendente de bancos, tiene como facultad de controlar, vigilar, realizar auditorías y fiscalizar el manejo financiero del Ecuador, en la cual están los fondos del Seguro Social. Y mediante la Intendencia de Seguridad Social, que Así funciona en la superintendencia, donde están las 3 instituciones principales, y también los fondos complementarios que lo está administrando el IES o el Fondo de Cesantía de la Policía. Así es. Es función privativa este rato de la Superintendencia de Bancos el control de estas instituciones. Exacto. El Código Monetario Financiero tiene amplias disposiciones que el señor superintendente de bancos tiene que cumplirlas y no las ha cumplido. Por eso es que nosotros presentamos la denuncia de incumplimiento de funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Y también le hemos dicho a la señora María José Carrión que hay incumplimiento de funciones o que existen incumplimiento de funciones del superintendente de bancos. Y aquí hay un caso que es como muestra, que es como un estudio de caso. Por ejemplo, el caso de Gama TV. 320 empleados eran cuando Gama TV estaba en manos de los Isaías, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo intervino el gobierno. Actualmente son 180 empleados. De los 180 empleados o más, el Gama TV no ha pagado la obligación de sus aportes de los trabajadores, de los empleados, 14 meses. Y hay una disposición, hay una reforma a la Ley de Seguridad Social que si el empleador no paga los aportes a los trabajadores, es sujeto de un juicio, inclusive de una acción de reclusión, incluso, ¿no? ¿Ya? Y sucede que aquí en el caso de Gama TV, a ninguno de los gerentes de Gama TV los han encarcelado por incumplimiento de la Ley de Seguridad Social. Mire que yo conversé con uno de los trabajadores, dice que actualmente, a la fecha, no les pagan 2 meses de sueldo, les deben 14 meses de aportes al Seguro Social. ¿Ya? Hay empleados antiguos que fueron los que formaron Gama TV, constituyeron Gama TV, trabajaron en la organización de Gama TV, ganan $800 y $900, pero hay choferes que trajo la Revolución Ciudadana que trabajan en los departamentos de producción, en los departamentos de edición, en los departamentos de imagen, que ganan $1,200. O sea, y trajeron unos bufés de empleados ahí y de abogados a pagarles $3,000, $4,000, ¿no? Eso se llevaron la plata. Y entonces los trabajadores que están actualmente están desesperados porque no les pagan ya 2 meses. Y entonces, en el caso del superintendente de bancos, por ejemplo, él debe estar vigilando. Él debió decirle al señor Espinosa antes, y hoy debe decirle al señor Rodas: a ver, señor Rodas, Gama TV no ha pagado 14 meses. ¿No es cierto? Eso no, obligación de la superintendencia de bancos, pedir rendición de cuentas en esta materia. Y usted debe decirle: ¿y por qué usted no cobra? ¿Y por qué no aplica las disposiciones de la ley? Deben ser sancionados los señores de Gama TV porque no pagan sus aportes. En esa materia de los aportes debía intervenir el actual superintendente de bancos, el señor Cristian Cruz, y no ha intervenido, Fernando.
Entonces aquí hay una muestra. Luego nosotros queríamos asistir. Por ejemplo, en la firma de los convenios del Ministerio de Finanzas con el director general del IES, y que firmó Ramiro González como testigo de honor. Allí hay el convenio del año 2010, en donde el Estado se comprometió a pagar 3.700 millones de dólares por déficit actuarial, ¿no? ¿Ya? Aquí está el convenio. Así es. ¿Ya? Y este convenio dice que también el Estado tenía que pagar desde el periodo 2003-2007. Y ese déficit actuarial es apenas al 2005. Del 2005. Sí, es saldo al 2005. Desde el año... había que hacer la recalificación, los cálculos actuariales máximo cada 3 años. Exacto. Y por lo tanto la cifra del déficit actuarial es mucho mayor. Así es. Muy bien. Aquí dice el convenio que también del 2003 al 2008 debió calcularse. ¿Ya? Esto, por ejemplo, el señor Cruz debió decirle al señor Espinosa, y también debe decirle al señor Rodas, ¿por qué no cobra al Estado esta obligación? Y luego hay otras disposiciones del año 2000, que ratifican lo anterior, lo 2008, la del 2010 y 2012. Son 4 convenios. Yo aquí tengo el acta de ella. Esto lo quería entregar a la señora. Y yo abono un asunto, Henry, adicionalmente. Sí. Las inversiones del BIES, sí, que están bajo el control de la Superintendencia de Bancos, conjuntamente con las instituciones de seguridad social, IES, ISFA, ISPOL y fondos complementarios y de cesantía de la policía. El BIES también está bajo el control de la Superintendencia de Bancos, porque más aún porque es banco, además. Porque es banco. Claro. Ahí hay disposiciones que, según el Código Monetario y Financiero, que fue aprobado en septiembre del 2014, que mientras la Junta de Regulación Monetaria y Financiera no emita nuevas resoluciones, siguen las vigentes las anteriores. Así es. Y está vigente las anteriores en la codificación de resoluciones de la Superintendencia sobre inversiones que hace el BIES, la 1406 del 2009, del 16 de julio del 2009, la 2010, la 1680 del 2010, del 5 de mayo del 2010, pero especialmente la 1854 del 2011, del 18 de enero del 2011, donde dice concretamente que el artículo 66 de esa resolución que se encuentra vigente, que debe publicar mensualmente todo el portafolio de inversiones del IES, en donde también debe constar la información sobre los estudios actuariales. Y todo el mundo somos testigos que esa información nunca fue incluida y publicada en los medios digitales para que los usuarios, las personas que hacen investigación sobre este tema, sepan que los dineros sagrados del Seguro Social están siendo adecuadamente administrados. Y allí hay acciones y omisiones del superintendente de bancos. Y las acciones y las omisiones también tienen responsabilidad legal, no solamente el juicio político. El funcionario público es culpable por lo que hace, pero también es culpable, si lo hubiera, por lo que deja de hacer. Entonces ahí eso tendrían que tomar muy en cuenta, ¿no? Así es, pero también hay otro hecho, así brevemente, estimado Fernando, sí me gustaría. Yo conversé con el periodista Juan Carlos Calderón. Él publicó 2 artículos muy buenos en Plan B, sobre el fideicomiso, banco del IES y constructores privados. Eso será materia de un programa completo, porque es bastante amplio el tema de los fideicomisos. Eso le plantea el señor Contralor, de que eso debe realizar un examen especial a ese manejo de esos recursos, y también a lo que es el inventario de los bienes inmuebles del IES. Yo no conozco el inventario actualizado y valorado a la fecha del IES, no sé si tú lo conozcas. Bueno, el IES es una de las personas jurídicas que tiene mayor posesión de tierra urbanizable, tierra urbana, conjuntamente con lo que fue esas propiedades del Banco de la Vivienda. Y adquiridas con fondos de los trabajadores y los aportantes. Que pasaron a inmobiliar. Y los municipios... ¿Y por qué se llevaron a inmobiliar? Porque se liquidó el Banco de la Vivienda. Está en liquidación. En el caso de la vivienda. Sí, y el Banco de la Vivienda era propietario de gran cantidad de terrenos urbanos. Todo eso pasó a inmobiliar, y adicionalmente, aparte del Seguro Social y ahora inmobiliar, y los municipios son propietarios de la tierra urbanizable en el Ecuador. Y por lo tanto es necesario saber
cuánto está en poder del Estado. Claro, pero el inmobiliario tiene que estar metiendo las manos en los bienes del IES, ¿no? No, estoy hablando del Banco de la Vivienda liquidado. El Banco de la Vivienda liquidado, esos bienes pasaron a disposición de inmobiliario. Claro. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Despídenos, Fernando. Televidentes, son temas extremadamente delicados, importantes, que serán analizados con amplitud en próximos programas. Que sean muy felices, que pasen bien. Hasta el próximo día miércoles. Muchas gracias por atendernos, muy amables. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.